presidente del Tribunal Constitucional, teníamos que ir un rato. Por eso que nuestra primera clase empezó cerca de las 8:20, más o menos. Y de ahí una hora de clase y de ahí la clase con ustedes. Bueno, quiero reafirmar varios temas de la segunda parte del curso vinculada al derecho bancario, ¿no? ¿Qué es el derecho bancario? ¿Cuándo empieza propiamente el tratamiento de existencia autónoma del derecho bancario? El derecho bancario es un conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la actividad de intermediación financiera, vale decir, la actividad que realizan estas empresas para captar dinero del público y conjuntamente con su propio capital destinarlo a modalidades de crédito o de inversión. El banco vincula a las personas superavitarias con las personas deficitarias, que requieren contar con crédito, con inversiones. Esa actividad de intermediación financiera está sujeta a una serie de características. Tiene que ser una actividad financiera autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Tiene que ser una actividad habitual, que se realice permanentemente. Una actividad profesional donde los directivos, organizadores de los bancos sean personas que gocen de indudable capacidad profesional, solvencia moral, solvencia jurídica, solvencia financiera, organizativa, etc. Y además debe ser una actividad habitual que se desarrolla de manera permanente y una actividad regulada por las normas de la Ley General del Sistema Financiero, las normas de la Ley 26.702, circulares, cartas circulares del Banco Central, de la Superintendencia del Mercado de Valores. Esa actividad de intermediación financiera, a su vez, admite una diferenciación entre la intermediación financiera indirecta, propia del sistema financiero, y la intermediación financiera directa, propia del mercado de valores. ¿Por qué se llama intermediación financiera indirecta a la que se realiza en el sistema financiero? Porque de una masa muy grande de recursos financieros que el banco capta bajo la modalidad de depósitos, es muy difícil determinar de qué cliente, de qué cuenta se utilizaron o se tomaron, por ejemplo, $10,000 para prestar o para otorgar un crédito a una determinada persona. Por el carácter fungible del dinero, por ser una masa indeterminada de dinero. Primera característica, es difícil identificar el origen de los recursos que luego van a motivar el otorgamiento de crédito. En el caso de la intermediación financiera directa propia del mercado de valores, cuando una sociedad emisora de valores coloca acciones o bonos, es fácil identificar quiénes han sido las personas que han comprado las acciones o los bonos. Por lo tanto, se conoce a la persona, pues, natural o jurídica, que aportó los fondos para el financiamiento de la empresa. En el caso de la intermediación financiera indirecta, otra característica es la exigencia de unas buenas credenciales crediticias y financieras frente a Infocorp o frente a las centrales de riesgo. En el caso de la intermediación financiera directa en el mercado de valores, la exigencia de solvencia es para la sociedad emisora, no tanto para los agentes compradores de las acciones o los bonos que financian a la empresa. En el ámbito de la intermediación financiera indirecta, siempre se exigen garantías de crédito a partir de un determinado volumen de operaciones.
En la intermediación financiera directa propia del mercado de valores, la exigencia de garantías es a la sociedad emisora de los valores, a la sociedad emisora que coloca las acciones y bonos en el mercado. En el caso de la intermediación financiera indirecta propia del sistema financiero, una solicitud de crédito no significa necesariamente aprobación por los factores de la revisión del perfil económico, financiero de cada cliente. En el mercado de valores solamente hay que acreditar que se tiene el dinero para comprar las acciones y los bonos. El insumo fundamental de la intermediación financiera indirecta son los créditos y los préstamos. El insumo fundamental de la intermediación financiera directa son la emisión y colocación de bonos. Bueno, dicho eso, ¿qué empresas tenemos en el ámbito de la intermediación financiera indirecta? ¿Qué empresas tenemos en el ámbito de la intermediación financiera directa? ¿Qué empresas tenemos en el sistema financiero? ¿Qué empresas tenemos en el mercado de valores? Y ahí hemos dicho y profundizamos que existen las empresas bancarias, las empresas financieras, las empresas de seguros, las empresas de leasing, de factoring, de fideicomiso, la caja municipal, las cajas rurales, las empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa. Y en el ámbito del mercado de valores lo que tenemos son sociedades emisoras de valores que colocan los bonos en el mercado para que las personas naturales o jurídicas los compren y de esa manera eso aporte liquidez. Y también tenemos en ese mercado a las sociedades agentes de bolsa que se encargan de vender las acciones que emiten esas empresas o sociedades emisoras en favor del público inversionista, donde la sociedad agente de bolsa vende acciones o bonos por encargo de su cliente, la sociedad emisora, y también puede comprar o vender acciones o bonos por cuenta propia, porque quiere comprar para sí. En cambio, la sociedad intermedia de valores solamente puede realizar operaciones por cuenta de terceros. Vale decir, comprar acciones o bonos por encargo de clientes inversionistas. No puede comprar por cuenta propia. Ahí están los protagonistas. Los protagonistas. Clarísimos en el caso de la intermediación financiera directa propia del mercado de valores. En el caso de la intermediación financiera indirecta, ¿cuáles son los protagonistas? ¿Y qué características tienen? La empresa bancaria, desde el año 1991, antes del proceso de modernización financiera que se implementó en el país, modernización y liberalización financiera, eso motivó un cambio en la concepción del rol de cada empresa del sistema financiero. Los bancos hasta 1991 eran bancos que prácticamente prestaban en el corto plazo, a plazos no mayores de 5 años. En la actualidad los bancos pueden prestar en el corto, mediano y largo plazo. Operaciones de 5 años, de 10 años, de 40 años. Cambio en la concepción del rol de un banco. Siempre, claro, el banco prefiere recuperar más rápido el dinero, pero puede realizar operaciones a 5, 10, 20, 30, 40 años, como los créditos hipotecarios. La empresa financiera puede realizar básicamente lo mismo, con excepción de que no cuenta con cuentas corrientes ni realiza operaciones de financiamiento de comercio exterior, pero en todo lo demás es la misma relación de operaciones previstas en el artículo 221 de la Ley de Bancos para los bancos. En el caso de las empresas de seguros, los seguros que ayudan a diversificar, a distribuir socialmente el riesgo, que los daños indemnizables de los que habla Lizardo Taboada, en el mundo contemporáneo, industrial, financiero, de impacto ambiental, sean de alguna manera compartidos por la comunidad. Esto se logra a través del contrato de seguro, de la póliza de seguro, del pago de las primas
Y de esa manera se puede también indemnizar a los perjudicados por siniestros contra la vida, el cuerpo, la salud, robo, pandillaje, incendio, fuego, eh, deshonestidad empresarial, pues, todo eso está cubierto por el seguro. Entonces, y por lo tanto el seguro es el mecanismo ideal para difundir la atención de la responsabilidad civil. En el caso de las empresas de leasing realizan este tipo de contratos de arrendamiento financiero por encargo de sus clientes, adquieren un bien mueble o un inmueble por encargo de sus clientes, se lo arriendan por un determinado plazo, generalmente de 3 años, y el valor del bien se divide en 36 cuotas. Al término de la cuota 36 se ejercita la opción de compra y se convierte el arrendatario en propietario. Ese es el rol de las empresas de leasing. Empresas de leasing que gozan a su vez de otros beneficios en términos de crédito fiscal. Lo que los clientes pagan por concepto de IGB se descuenta luego del pago del impuesto a la renta anual. Pueden emitir bonos de arrendamiento financiero y destinarlos exclusivamente a financiar nuevas operaciones de arrendamiento financiero. Y las operaciones de leasing se clasifican en leasing financiero, leasing operativo. Leasing financiero cuando hay 3 instituciones, el banco, el cliente, 3 partes, banco, cliente y empresa distribuidora de los vehículos o de los inmuebles. Leasing operativo cuando el banco es dueño de los bienes muebles o inmuebles y se los arrienda directamente al cliente. Hay leasing inmobiliario sobre bienes muebles, leasing inmobiliario, leasing nacional, leasing internacional. Es un contrato solemne, se celebra por escritura pública, es un contrato bilateral, trilateral en el caso de leasing financiero, es un contrato oneroso, es un contrato regulado por el decreto legislativo 299 y normas complementarias. ¿Y cuál es la concepción, la idea del apoyo al leasing? El financiamiento para la adquisición de activos fijos de consumo duradero. Vale decir, financiamiento de bienes para el desarrollo de la actividad industrial, para el desarrollo de la actividad económica. Esa es la finalidad del leasing. Así surgió en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España. Y de ahí llegó al Perú en el año 1984. Bueno, adquisición de activos fijos de consumo duradero, maquinaria, instalaciones industriales, etc. Vehículos destinados al trabajo industrial. El factoring, la adquisición de facturas, letras de cambio, pagarés provenientes de transacciones comerciales. A una pequeña y microempresa le aceptan determinadas letras porque ha vendido al crédito. Tiene necesidad de contar con liquidez, se las vende al banco. El banco le cobra una determinada comisión. Se convierte en nuevo propietario de las letras, facturas, pagarés, y luego va a interponer acción legal contra la deudora del cliente transferente, de la empresa que le transfirió las letras. Y en la eventualidad que ese cliente no le pague, va a interponer acción contra la pyme que le transfirió la letra factura. Eso se llama factoring con recurso. Factoring con recurso. Pero el factoring solamente consiste en la adquisición de facturas o letras de cambio, sino también implica la posibilidad de manejar la cartera pesada, todo lo que es recuperación de créditos, ayudarla en el manejo administrativo financiero de la empresa, contribuir en las campañas de publicidad de la misma. Entonces, el factoring es un acto jurídico colectivo, complejo. Y como dicen, por ejemplo, José Leiva o el doctor Marcel H. Leiva, es un acto jurídico colectivo, un acto jurídico complejo que comprende varias prestaciones. El contrato de fideicomiso da lugar a la actividad de las empresas fiduciarias. Las empresas fiduciarias
se encargan de administrar patrimonios fideicometidos integrados por bienes muebles, bienes inmuebles, dinero efectivo, títulos valores, y eso lo administra la empresa fiduciaria cumpliendo con los encargos que le ha impuesto, que le ha establecido el titular de los bienes. El titular de los bienes le ha dicho, utilice estos bienes y administralos, inviértelos, destínalos a actividades culturales, que sirvan como un mecanismo de garantía para más facilidades crediticias, que este patrimonio ayude a una mejor relación comunitaria entre la empresa minera y la comunidad, que esto se destina a finalidades inmobiliarias, a finalidades de renta vitalicia, de apoyo inmobiliario. Entonces hay diferentes finalidades que se pueden cumplir con el fideicomiso. El fideicomiso como un gran acto jurídico, un acto de negocio jurídico fiduciario basado en la confianza, un acto jurídico solemne que tiene que constituirse por escritura pública, un acto jurídico esencialmente trilateral, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario beneficiario. Entonces, es un contrato que ayuda mucho a la movilización del patrimonio y a atender funciones de carácter social. Por lo tanto, las empresas fiduciarias cumplen un papel importante. Luego tenemos las cajas municipales que se encargan del desarrollo del financiamiento a personas naturales, a personas jurídicas, para préstamos personales, para desarrollo inmobiliario, para atender operaciones de crédito de empeño en base a otorgar créditos con el respaldo de joyas, etc. A eso se dedica la caja municipales, que son instituciones pertenecientes a lo que se llama las microfinanzas, que aprueban volúmenes de crédito más pequeños, mucho más pequeños, pero que se otorgan sin garantía. Y por lo tanto eso eleva un poco el monto de la operación, un crédito caja municipal 45, 50%, un crédito en la banca múltiple 23, 25%. Bueno, y ahí tenemos las cajas rurales, que ante la desactivación del Banco Agrario durante el gobierno de Fujimori, se concibieron como unidades financieras que podían contribuir a esa mejora, esa atención del agro, pero en realidad los volúmenes de préstamos son muy reducidos. Por la falta de apoyo al sector agrario, la morosidad ha crecido mucho. Y en realidad, desde la desactivación del Banco Agrario no se ha encontrado un instrumento financiero, una institucionalidad financiera de apoyo evidente, ¿no? Las empresas llamadas pymes ayudan al desarrollo de las pequeñas y microempresas con pequeña asistencia crediticia. Pero todas estas empresas dan lugar, por lo tanto, a la estructura del sistema financiero y a la estructura del mercado de valores. En la estructura del sistema financiero tenemos instituciones reguladoras y supervisoras, superintendencia de banques y seguros, que ejercen representación del Estado, el control de las empresas bancarias, financieras y de seguros, y de todas las que operan con fondos del público y que he señalado. El Banco Central de Reserva frente a la regulación del crédito y la moneda en los bancos, la regulación del tipo de cambio, la superintendencia del mercado de valores frente a las operaciones que realizan los bancos a través de subsidiarias en el mercado de valores. Todas estas instituciones que integran el sistema financiero, el régimen jurídico que las orienta, la Ley General del Sistema Financiero, Ley 26.702, las circulares y cartas circulares aprobadas por la Superintendencia y el BCR. Ese es el sistema financiero. Y en el sistema del mercado de valores tenemos la ley del mercado de valores, con las facultades de regulación, promoción del mercado de valores. Tenemos las circulares y las resoluciones que expide la Superintendencia del mercado de valores. Las empresas que intervienen, ya dijimos, sociedades emisoras de valores, generalmente bancos, compañías mineras, Yanacocha, Antamina, Milpo.
que listan en la bolsa previa inscripción en el registro público de valores intermediarios y también luego de registrarse en la bolsa de valores. Y para registrarse en la bolsa de valores de la superintendencia tienen que presentar diversa información financiera, contable, balance general, estado de ganancias y pérdidas, memoria anual, descripción de los principales, relaciones principales funcionarios, proyección económica, etcétera. De todo eso se encarga en cuanto a verificación, supervisión, la superintendencia del mercado de valores. Entonces, al mercado de valores llegan las empresas más significativas, más gravitantes en el mercado económico peruano. En el sistema financiero también hay volúmenes de préstamo y de crédito importantes, pero son mucho menores que los que se movilizan a nivel del mercado de valores. Muy bien. También hemos visto los grandes principios que integran la actividad del derecho bancario: la banca múltiple, la diversificación del riesgo, la internacionalización del derecho bancario a través de las normas con los convenios de Basilea, a través de las operaciones, las empresas bancarias que se conectan con el mundo a través de bancos corresponsales, filiales, subsidiarios. Entonces, todos esos son los principios del derecho bancario, juntamente con el principio de función social, que cumple en favor de la economía de las diversas regiones del país a pesar de su carácter lucrativo. El hecho de que tenga carácter lucrativo no tiene por qué significar que no cumpla una función social. Pero claro, siempre hay que evitar abusos, hay que regular los intereses con cierto criterio, a fin de no quitarle atractivo a la capacidad de prestar de los bancos, pero tampoco que se cobren intereses demasiado elevados, ¿no? Bueno, en cuanto a estos principios, vuelvo a repetir: banca múltiple, el banco que le presta a todos los sectores económicos en el corto, mediano y largo plazo. Diversificación del riesgo: el banco tiene 100 soles por prestar, tiene que prestarlos entre el sector agrario 15, el sector industrial 15, el sector minero 20, el sector pesquero 15. Tiene que diversificar el dinero entre todos los agentes económicos, porque si concentra mucho el crédito en pocas personas y pocas actividades económicas, cuando entren en crisis, esa crisis se va a reflejar en el funcionamiento del banco. También la pertinencia a los convenios de Basilea y su aceptación plena en la dinámica del derecho bancario, que son recomendaciones que influyen mucho en el funcionamiento del sistema financiero y de la normatividad bancaria. Bueno, las empresas, tanto el sistema financiero como el mercado de valores, son sociedades anónimas especiales, que no se regulan directamente por la ley de sociedades, sino que se regulan por las normas propias de la Ley General del Sistema Financiero, Ley del Mercado de Valores. En las normas que tienen que ver con el funcionamiento de sus empresas como sociedades. Como sociedades, las empresas del sistema financiero del mercado de valores no se regulan por la Ley General de Sociedades, se regulan por la Ley del Sistema Financiero y por la Ley del Mercado de valores. Y por eso que cualquiera no puede ser organizador de un banco, que tiene que ser una persona con solvencia económica, financiera, moral, jurídica, organizativa, bursátil. En cambio, en las que se regulan por las sociedades no hay ningún tipo de exigencia en ese sentido. Estas sociedades vinculadas a la banca de la bolsa tienen que tener capitales sociales mínimos, tienen que estar debidamente autorizadas. En sus reuniones de Junta General puede presentarse el superintendente de banca para fiscalizar, sin necesidad de que lo inviten, sin necesidad de requerirlo. Se presentan nomás a la Junta General de Accionistas y puede impugnar acuerdos con los cuales no está de acuerdo. Por ejemplo, una distribución de utilidades cuando el banco no se encuentra bien. Entonces, todo eso es parte de las normas especiales que ayudan a entender
las particularidades del derecho bancario. La diferencia entre el fondo de seguro de depósitos y el encaje, hemos explicado las características del encaje: intangible, inembargable, regulado. Un porcentaje de los depósitos del público que se depositan en el Banco Central para asegurar la devolución de los depósitos en épocas de normalidad en el funcionamiento del banco. En cambio, el Fondo de Seguro de Depósitos es un fondo especial administrado por el Banco Central de Reserva que va a ser activado, a ser utilizado especialmente cuando el banco ingrese en un proceso de disolución o liquidación. Todos los aportes semestrales van a permitir y contribuir a la devolución de los depósitos del público. Mientras el encaje protege solamente depósitos, el Fondo de Seguro de Depósitos también protege las emisiones de bonos que han efectuado, por ejemplo, las empresas y entidades financieras, y esos bonos no han sido pagados a los bonistas, a los adquirentes. Entonces ahí también esa deuda se paga con los aportes al Fondo de Seguro de Depósitos. En cuanto al secreto bancario, la importancia del secreto bancario como una institución basada en lo que podríamos llamar la buena fe empresarial, la confianza en los clientes, la protección de los depósitos del público. Pero como todo derecho no es un derecho absoluto, es un derecho que también fija límites por la necesidad de garantizar el combate al lavado de activos, la búsqueda de mayores facilidades de información a los jueces para que administren justicia, que ayuden a que la Fiscalía de la Nación combate el enriquecimiento ilícito, el Congreso de la República los actos de corrupción, al igual que el Ministerio Público, la necesidad que la Superintendencia de Banca y Seguros cuente con toda la información financiera de los clientes, que luego sea difundida a través de las centrales de riesgo, la importancia de que la unidad de inteligencia financiera pueda enfrentar el lavado de activos, la importancia de la SUNAT en cuanto a que pueda solicitar el levantamiento para cruzar información frente a clientes de bancos que sin embargo no cumplen obligaciones tributarias. Entonces, la Contraloría General de la República en sus procesos de determinación de responsabilidades. Todas las entidades pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario, que protege solamente operaciones pasivas, ya no protege operaciones de crédito ni de depósito. Cuando se vulnera el secreto bancario, se incurre en lo que se llama la violación del secreto profesional. Violación del secreto profesional. Y los funcionarios y servidores que participen en esos actos ilícitos asumen falta grave que es causa de despido justo. De la misma manera, tenemos las normas que expiden los entes reguladores del sistema financiero. Los entes reguladores del sistema financiero expiden fundamentalmente circulares y cartas circulares, en el caso de la SBS y BCR, y expiden también resoluciones, en el caso de la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Qué finalidad tienen esas normas? Fundamentalmente reglamentar el adecuado funcionamiento del sistema financiero y del mercado de valores. Y tienen el nivel jurídico a fuerza de un reglamento, de un decreto supremo, equivalen a un decreto supremo, pero en el ámbito específico de competencia bancaria, financiera, bancaria, monetaria y bursátil. Circulares y cartas circulares del BCR, circulares y cartas circulares de la Superintendencia de Banca y Seguros, resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y esos organismos reguladores cumplen atribuciones de carácter
supervisan el adecuado cumplimiento de las normas que regulan a todas las empresas del sistema financiero y también a las del mercado de valores. Promueven el desarrollo del sistema financiero y del mercado de valores. Autorizan el funcionamiento de las empresas que participan en el sistema financiero y el mercado de valores. Promueven el desarrollo del ahorro e inversión para facilitar el financiamiento en la economía. Entonces, por todo eso son muy importantes estos organismos reguladores y supervisores, en los cuales organismos constitucionalmente autónomos son el BCR, la SBS, BCR para proteger la estabilidad monetaria, SBS para garantizar el control y estabilidad de las empresas del sistema financiero. En cambio, la Superintendencia de Mercado de Valores no es un organismo constitucionalmente autónomo, depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso hay que tenerlo muy presente. Igualmente, como consecuencia de la especial naturaleza societaria que tienen, las sociedades que integran el sistema financiero y el mercado de valores son sociedades que reajustan su capital efectivamente trimestralmente. En cada ocasión en que reajustan su capital por mandato de la superintendencia, cada 3 meses, y si además efectúan aumentos de capital de alguna manera voluntarios, eso tiene que ser concretado mediante una modificación del estatuto a través de una escritura pública, y en esa escritura pública se debe insertar la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros al aumento o reducción del capital. Y hay un capital social mínimo que todas estas empresas tienen que cumplir y respetar. La relación, también es muy importante manifestar que la relación de operaciones y contratos financieros que pueden realizar las empresas y entidades financieras están señaladas en el artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero y Seguro. 221. Todas las operaciones bancarias, 221 de la Ley 26.702. ¿Qué implica el concepto de operación bancaria? Una connotación de carácter financiero y contable. El banco presta, se registra, se asume en el activo de la contabilidad como una cuenta por cobrar. El banco recibe un depósito, se registra como una cuenta por pagar. Y en operaciones neutras o de servicios, eso se incluye dentro de la cuenta patrimonio. Frente a ese concepto de una operación bancaria, que puede ser operación bancaria activa, de préstamo, pasiva o de depósito, neutro de servicio, tenemos los contratos bancarios. Los contratos bancarios, que son acuerdos de voluntades para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas que dan lugar a operaciones de intermediación financiera. Entonces, el concepto financiero contable se llama operación bancaria, el concepto jurídico se llama contrato bancario. Primero se celebra el contrato bancario y luego se realiza la operación bancaria, como dicen los grandes especialistas en esos temas, como Carlos Gilberto Villegas, Mario Bauche García Diego, Sergio Rodríguez Azuero, entre otros. Otra cosa que les quería comentar es que ya se encuentran en librería Beto Guillo los materiales de lectura para el primer control del curso de Derecho, control de lectura del curso de Derecho Bancario, que va a ser el día lunes 5 de mayo. Entonces sería bueno que revisen, que vayan adquiriendo ese material de lectura para que estudien bien durante las 3 semanas para llegar en las mejores condiciones al control de lectura del 5 de mayo. También,
partir de la próxima semana, estas semanas tan vertiginosas, vamos a entregar la relación de temas para el trabajo de investigación, el primer trabajo de investigación que será expuesto luego de 2 meses y que deberá cumplir con todas las formalidades de la metodología de la investigación científica. Estamos realmente al día, muy al día en el curso. Yo diría que por encima de lo previsto, todos los temas debidamente tratados, y como debe ser, no hago nada extraordinario, simplemente cumplí con mi deber, con el concurso de ustedes, y bueno, por el día de hoy lo voy a dejar ahí. Les agradezco mucho por su presencia, por su comprensión. Tenía que participar necesariamente en esta inauguración del semestre académico, del año académico del escuela de posgrado. Pero bueno, aquí estamos tratando todos los temas con mucho entusiasmo y siempre alentando su legítima vocación de aprender, seguir creciendo. Y bueno, quería agradecerles por eso. Muy bien, estimados alumnos, alumnas, que tengan muy buenas noches. Estamos en permanente comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Descanse. Saludos, gracias.